Nunca imaginé que una llave pudiera abrir también una mentira de 7 años. La sostuve entre los dedos y sentí por un instante que tenía en la mano algo mucho más pesado que metal, una cuerda que ataba historias sueltas, promesas rotas, excusas repetidas. Era una llave antigua, de esas que chirrían al girar, heredada de Ibu Jariati y entregada en silencio por un hombre con traje y papeles en la mano. Cuando la inserté en la cerradura, la bisagra protestó con un sonido seco, como si la casa misma exhalara un secreto que había mantenido conteniendo la respiración demasiado tiempo. El amanecer pintaba la calle con una luz clara y fría. El olor que me recibió al abrir la puerta no fue el de la casa de pueblo que me habían descrito. No había humedad reconfortante, ni ese aroma a jengibre y té que recordaba de la última vez que la vi de lejos. Había un olor indefinible, parecido al limpiador mezclado con perfume barato, como si alguien hubiera intentado borrar huellas con fragancia. Hubo un silencio, y entre ese silencio, la sensación de que todo lo que creía saber sobre mi vida estaba a punto de revisarse. Me llamo Salma. He estado casada con Indra durante 8 años. 8 años de acostarnos juntas, de discutir por pequeñas cosas y de reírnos en la cocina hasta que se nos olvidaba lavar los platos. 8 años en los que construimos una rutina que parecía sólida. Su trabajo, las cuentas, los planes de vacaciones que nunca concretábamos. Compartimos amigos, sueños, deudas, llamadas a las 3 de la mañana cuando algo no salía. Pero debajo de esa rutina hubo siempre una palabra que él repetía con una naturalidad que se volvió excusa: la renovación. Renovación de la casa de su madre, renovación del terreno, renovación del lugar en el pueblo. Cada vez que yo sugería visitar, él encontraba una razón. El trabajo, un trámite, todavía no está listo. Con el tiempo, la palabra se convirtió en un muro. Las pequeñas señales comenzaron como polvo, llamadas que dejaban de responder, mensajes que se quedaban sin contestar por horas, a veces días, una excusa aquí, otra allá. No pensé que significara nada en su momento. ¿Quién lo haría? Una noche, después de una discusión por un par de zapatos embarrados que encontró junto a la puerta, zapatos que no eran míos, ni del repartidor, ni de ningún amigo, él se ofendió con mi inquietud y dijo con voz fría: «No es asunto tuyo, Salma. Son cosas del pueblo». Me dejó con la sensación de haber sido expulsada de algo que, hasta entonces, di por sentado. Esa pequeña pelea quedó archivada en mi memoria como otra cosa más que olvidar. Nunca imaginé que sería la pieza que, más tarde, me empujaría a mirar con lupa una vida entera. La noticia llegó de la forma más neutra posible. Un abogado, Bagratmat, apareció a la puerta de nuestra casa en la ciudad con un sobre y una expresión contenida. Traía papeles oficiales, un gesto de condolencia protocolario y un juego de llaves envuelto en un pañuelo. Su madre falleció hace 32 días, dijo. La frase golpeó más por la manera en que fue pronunciada que por su contenido. 32 días. Ninguna llamada, ningún mensaje, ninguna invitación a despedirnos. Solo papeles y una llave, como si todo lo demás fuera accesorio. No recuerdo si grité. Tal vez fue solo un ruido apagado que salió de mi pecho. La incredulidad se mezcló con la rabia y con una pregunta que no me dejó dormir. ¿Cómo es posible que no me lo hubiera dicho? En el despacho de Indra encontré la primera rendija por la que la verdad comenzó a filtrarse. Fue un acto casi automático. Busqué entre sus cosas lo que cualquier esposa buscaría cuando la sospecha la carcome: correos, recibos, agendas. No para espiar, sino para confirmar si mi intuición tenía fundamento. Encontré una llave pequeña, de cajón, escondida en un bolsillo de un blazer que tenía oliendo a colonia masculina y a humo. La llave no era de nuestra casa ni del coche. La guardé sin decir nada. Después localicé una carpeta marcada con un título que hablaba de renovaciones y folios con facturas, fechas, nombres de empresas llamativas.
pagos mensuales que nunca habíamos discutido. Había recibos de órdenes médicas, entregas que en apariencia apuntaban a suministros para una rehabilitación. En la parte inferior, una nota manuscrita, con letra temblorosa y abreviada. Se acabaron los medicamentos otra vez. Ella los necesita. Un papel que llevaba la firma de alguien a quien yo no conocía. Cada documento era un pequeño golpe. Uno a uno, esos papeles comenzaron a dibujar una vida paralela. Gastos que no coincidían con lo que nos había contado. Fechas que no encajaban con sus viajes de trabajo. Nombres de proveedores a los que nunca se les había pagado. O al menos no a nuestra casa. Empecé a encajar como piezas sueltas de un rompecabezas que nadie me había invitado a armar. No me gustó lo que encontré, pero no me paralizó. En la cocina, durante la madrugada, repasé mentalmente cada conversación con quien hasta entonces había sido mi compañero de vida. Busqué patrones donde otros solo veían normalidad. El teléfono que vibraba en su bolsillo que él siempre ocultaba. Las salidas urgentes los fines de semana. La sonrisa que a veces llevaba al volver. Esa sonrisa que ya no era para mí. Cuando lo confronté, él respondió con evasivas y con una rabia contenida que intentó convencerse a sí mismo. Dijo que yo exageraba, que era paranoia, que no debía mezclar cosas. Pero la carpeta estaba ahí, la llave, la nota. Había pruebas. No quiero que esto suene a justicia propia. No soy periodista de investigación ni detective. Soy una mujer a la que le dijeron que su familia estaba rota por las circunstancias y que la muerte de una madre era motivo de silencio. En algún punto, sin planearlo, me vi empujada a actuar, porque la voz de aquella anciana, aunque solo fuera en tinta, me llamó. Leí la nota una y otra vez, hasta que las palabras dejaron de temblar. Alguien dependía de medicación, y esa atención no llegó como debía. Decidí ir al pueblo. No fue una resolución heroica, fue inevitable. Sentí que si no veía con mis propios ojos, si no hablaba con quienes vivían allí, la ausencia de Ibu Jariati se convertiría en un silencio que él habría podido moldear a su conveniencia. Llamé a Pak Ramat y le expliqué con la voz temblorosa lo que había encontrado. Su respuesta fue profesional y fría al principio. Luego, tal vez por la expectativa que le puse en la garganta, empezó a hacer preguntas concretas. «Muéstrame lo que tienes», dijo. «No actúes por impulso. Necesitamos pruebas». Había prudencia en su voz, y detrás de esa prudencia, la promesa de que las vías legales podrían ayudar. Me entregó un número de referencia, anotó lo que yo debía llevar como evidencia y evitó las palabras que yo, en mi interior, deseaba escuchar. No prometió detenciones, no me dio garantías, solo me dio procedimiento y la sensación de que no estaba sola. Antes de partir, empaqué las cosas que siempre guardo por superstición: una bufanda, una linterna pequeña, una libreta donde empecé a anotar nombres y fechas. También llevé la llave pequeña. No volví a casa en esos días. Tomé el tren hacia el pueblo con la carpeta bajo el brazo, con los recibos como un peso que ya no quería sentir solo en una gaveta. El pueblo me recibió con un sol que acentuaba la limpieza de su fachada. Era una localidad que, a simple vista, no guardaba rastros de la historia dolorosa que había en su interior. Las casas parecían sonreír con fachadas recién pintadas y jardines cuidados. Era ese tipo de belleza que incomoda cuando uno sabe que detrás de la pintura hay secretos. Me encontré caminando por calles que, para los vecinos, debían ser las mismas por generaciones. El aire olía a tierra seca y a flores que alguien había plantado con cuidados cotidianos. En la calle principal pregunté por la casa de la madre de Indra, una mujer de mediana edad, de rostro curtido y ojos pequeños, que parecían medir a la gente en silencio. Me miró con curiosidad. «¿Buscas a Jariati?», dijo. Su acento tenía las cadencias del pueblo. Ella no era una vecina casual, era Abu Susi, la mujer que, según supe después, sabía escuchar más de lo que hablaba. Me invitó a sentarme en su sombre y sin prisa comenzó a contarme fragmentos del día a día que a la gente de la ciudad le parecerían irrelevantes, pero que allí eran todo. Sonidos nocturnos, visitas inesperadas,
paquetes que llegaban envueltos en discreción. «No es lo que te dijeron», me dijo Bususi con voz baja. La casa no siempre estuvo desierta. Sus manos se apoyaban en su delantal, como quien sostiene un secreto sin hacerlo peso. Habló de pasos nocturnos que la gente fingía no oír, de voces nuevas que no pertenecían a la comunidad, de un niño que a veces jugaba en la verja y que nadie reconocía a primera vista. Sus relatos no eran acusaciones directas, eran piezas de contexto que al encajarlas con mis recibos y la llave, comenzaron a formar un cuadro más amplio. También me habló de la dignidad de la anciana. Ibu Jariati era de las que cuidan su jardín con manos de relojero, dijo Bususi. Le gustaba escuchar la radio por las tardes. No era una mujer que pidiera mucho, pero cuando necesitaba algo, a veces lo decía con miedo. La palabra miedo quedó flotando en el aire, y no supe inmediatamente a qué se refería, hasta que ella añadió, casi en un susurro: «No todos tienen el valor de decir la verdad cuando el que manda es el hijo». Esas frases me dolieron como un golpe seco. No fue solo la idea de negligencia, fue ver la manera en que el poder se disfraza de cuidado. Me sentí traicionada no solo por Indra, sino por la idea de que habíamos aceptado, sin preguntas, una versión conveniente de la realidad. Mientras Bususi continuaba, mencionó un detalle que me hizo guardar silencio. Un paquete llegó la última semana del mes. Era para ella. Lo dejaban en la noche. Nunca lo abrían delante de nadie. Al caer la tarde, caminé hasta la casa que, según me dijeron, había sido la residencia de Ibu Jariati. Desde la calle se veía impecable. Ventanas limpias, cortinas recién planchadas. La fachada brillaba con una luz que me resultó irónica. Dentro, sin embargo, algo en la disposición de las cosas me pareció ensayado, casi teatral. Aquella casa estaba preparada para que nadie mirara demasiado. Era la cara pulcra de una verdad que quería ocultarse tras el escenario. No había prisa, pero cada paso que daba, la ansiedad ajustaba sus garras en mi estómago. Recordé la nota en la carpeta que hablaba de medicamentos que se agotaban, y el modo en que ciertas compras figuraban en las cuentas sin coincidir con lo que yo sabía. Pensé en la llave pequeña que guardaba en mi bolso y en la carpeta que tenía cubriendo ese misterio, como si fuera una manta que debía ser removida. A la noche volví a la pensión donde me había quedado y repasé todo lo que había recogido del pueblo. Cada nombre, cada factura, cada testimonio encajaba con una lógica perversa. Alguien había montado un escenario donde la anciana era invisible para quien en realidad debía protegerla. Y más allá del dolor inmediato, sentí una determinación fría. No iba a permitir que la historia de esa mujer se consumiera en silencio. Si alguien había manipulado su vida para beneficio propio, yo reuniría lo necesario para que esa verdad no se quedara en susurros. Pero aún no sabía hasta dónde llegaba la red. A la mañana siguiente, volví a la casa con el propósito de mirar puertas que tal vez nunca antes me habían dado permiso de abrir. No me moví sola. Llevé conmigo la carpeta, la llave pequeña y el número de Bag Rahmat. No iba con policía ni con nadie que trastocara el orden público. Iba con la intención de comprobar si lo que los papeles sugerían era cierto. Y mientras mi mano se posaba sobre la manilla de la puerta, una nueva pregunta me atravesó. ¿Qué haría yo si lo que encontraba implicaba a mi propio marido? La puerta se abrió y la casa exhaló otro silencio. La luz de la mañana dibujó sombras alargadas en el piso de madera. En la sala, una foto enmarcada capturó mi atención. Era una imagen de Indra sonriendo, con una mujer que yo no conocía y un niño pequeño que sostenía un dibujo infantil en la mano. La fotografía estaba colocada con la naturalidad del que exhibe lo querido. Al verla, sentí que el aire se volvía más denso. No era una prueba concluyente. Podía ser una visita, una familia lejana. Pero cuando, en el borde de la mesa, encontré sobres con comprobantes de pago dirigidos a nombres que no pertenecían a nuestra familia y un pequeño diario con páginas marcadas por fechas, entendí que la nota en mi carpeta no era una excepción. Abrí el diario con la punta de los dedos, como quien desactiva una alarma. Había entradas breves, a veces apenas una línea, a veces párrafos cortos, medicamentos anotados, días sin compañía, palabras que se acumulaban con miedo. No leí todo de corrido. Las páginas se me clavaban en el pecho como agujas. Había una frase que volvía con insistencia. No puedo hacerlo sola.
No sé si fue la frase en sí o la caligrafía temblorosa la que hizo que se me quebrara la voz. En ese momento pensé en la llave que había girado al entrar, la misma llave que ahora reposaba en mi bolsillo, y en cómo algo tan pequeño había abierto un espacio donde la verdad empezaba a respirar. También pensé en la niña que había sido, en mi propia madre, en las pequeñas diferencias que damos por hechas y que cuando faltan dejan un hueco gigantesco. Ya no se trataba de una infidelidad común, era una trama que incluía negligencia, manipulación y la construcción deliberada de un silencio en torno a la vulnerabilidad de una persona mayor. Cerré el diario. No lo llevé esa vez conmigo. Dejé la casa tal como la encontré, para no perturbar lo que pudiera ser evidencia. Me prometí, y eso sonó más a juramento que a intención, que volvería con pruebas, con gente que supiera cómo convertir sospechas en actuaciones. No quería actuar a la ligera, no quería que mis pasos desordenados arruinaran la posibilidad de justicia, pero tampoco podía quedarme de brazos cruzados. Mientras me alejaba por la calle del pueblo, con el sol golpeando la espalda, oí el rumor de una vida que seguía su curso. Niños que corrían, un vecino que barría la puerta, el llanto distante de un bebé. En la mezcla de esos sonidos cotidianos, sentía una especie de urgencia. Las pequeñas normalidades no estaban para ocultar verdades, sino para sostenerlas hasta que alguien tuviera el coraje de confrontarlas. De regreso a la ciudad, llamé a Pak Rahmat y le conté lo que había visto. Sus palabras fueron medidas. «Debemos documentarlo todo», dijo. Una frase tan simple, repetida por un hombre acostumbrado a lidiar con papeles y códigos, me dio una brújula. Me pidió que fotografiara los recibos, que anotara fechas, que guardara todo lo que pudiera ser prueba sin alterar el orden de las cosas. Evitó, una vez más, hacer promesas que yo no quería oír. Me indicó que teníamos que proceder con calma, con estrategia. Esa noche no pude dormir. Las paredes de mi cuarto parecían haber escuchado demasiado. Entre la oscuridad y la madrugada, repasé cada pequeño hallazgo: la llave de cajón en el blazer de Indra, la carpeta de facturas, la nota sobre los medicamentos, la foto con la mujer desconocida, el diario de la casa del pueblo. Todo apuntaba a una misma dirección: una vida doble construida con mente fría y manos expertas en el arte del ocultamiento. Lo que me aterraba no era solamente el engaño amoroso. Lo que me llenaba de indignación era la posibilidad de que una mujer mayor hubiera sido puesta a un lado, convertida en invisible por aquel que debía cuidarla. Sentí rabia, sí, pero también una claridad que se volvió motor. Si la verdad debía salir a la luz, tendría que ser a partir de pruebas, testimonios y, sobre todo, de la constancia para no dejar que la historia se disolviera en palabras. Al amanecer, con la carpeta organizada y la llave guardada en un compartimento discreto de mi bolso, envié un mensaje a una persona que sabía que me escucharía sin juzgar, mi amiga más cercana. Le escribí, en pocas palabras, lo que iba a hacer. Ella respondió con una simple foto de un café y el mensaje: «Cuídate, no estás sola». Ese pequeño apoyo fue suficiente para mantenerme en pie. No sabía que al cruzar esa puerta y tomar esa pequeña llave, me embarcaba en un camino que cambiaría no solo mi matrimonio, sino también la manera en que vería la justicia y la comunidad. No sabía, entonces, que la evidencia que comenzaba a juntar sería la brecha por la que se filtraría una verdad más grande y más oscura de lo que mi imaginación podía sostener. Tampoco sabía que, en algún punto, tendría que enfrentar a quien una vez amé con la frialdad de quien busca reparar un daño. La historia no estaba completa. Había fragmentos sueltos, preguntas sin respuesta, y la certeza de que lo que se revelara podría doler a más de una persona. Pero había voluntad, y había una llave. Y con la llave en mi bolsillo, me preparé para que la próxima mañana me encontrara de nuevo en el pueblo, lista para preguntar, para anotar y para escuchar con atención los testimonios que, sin saberlo, podrían cambiarlo todo. Si esta historia te está atrapando, comenta de dónde nos ves y suscríbete para no perderte relatos como este. La mañana que regresé al pueblo, el aire parecía más claro, como si el mundo hubiese decidido ayudarme a ver. No volví sola. Me acompañó Pak Rahmat, con su maletín de cuero y sus preguntas medidas. Y por seguridad y por procedimiento,
Vinieron 2 oficiales que el abogado había contactado a través de sus canales. No era una marcha de venganza, era una diligencia organizada, con lista de evidencias, números de folio y la promesa fría de que aquello, al fin, no dependería solo de mi voz. Entramos a la casa con la llave antigua que yo había guardado como salvoconducto. La puerta cedió sin estruendo. El pasillo olía a lo mismo que la primera vez, un aroma que intentaba borrar huellas en lugar de honrar recuerdos. Pak Ramat dejó en la mesa su carpeta con copias, y uno de los policías sacó una libreta donde anotó nombres y recibió mi declaración breve, concisa. Todo debía quedar documentado, cada recibo, cada foto, cada página del cuaderno que había encontrado. No tardamos en llegar a la habitación que ahora tenía un aire extraño de hospital improvisado. La puerta había sido cerrada desde dentro, con una llave que coincidía con la pequeña que yo guardaba en el blazer de Indra. Cuando el policía la giró y la puerta se abrió, el silencio nos dejó a todos en una especie de suspensión. Era un cuarto con medicinas ordenadas en envases, una cama con barandales, una fotografía sujeta con cinta. La imagen mostraba a Indra sonriendo cerca de la mujer y el niño que ya conocía. Sobre la mesa, sobres con comprobantes, paquetes abiertos y el cuaderno de Jariati con sus páginas dobladas. No había nada escandaloso a simple vista. La evidencia estaba en los detalles. Frascos con nombres tachados, empaques vacíos de fármacos que coincidían con las recetas que encontré en la carpeta de mi casa. Una hoja con fechas de entregas que no estaban registradas en ninguna factura legal que nosotros hubiésemos pagado desde nuestra cuenta. Eran cosas pequeñas, fragmentos con la forma de una versión alternativa de la vida de mi marido. Eran el mapa que explicaba por qué hacía falta medicación y por qué nadie nos había llamado. Tomé el cuaderno con manos que no sentían frío ni calor, solo urgencia. Leí en voz baja, mientras alguien más hacía fotografías y otro tomaba nota. Permití que se oyera mi voz, no para teatralizar el dolor, sino para que las palabras de la anciana no fuesen solo tinta. El medicamento se terminó el 3 de marzo. No me lo dieron. Tengo miedo de decirlo. Otra entrada, más tarde. Me hizo firmar. No recuerdo por qué. Su voz me asusta. Y en la última hoja rasgada, si alguien lee esto, por favor, no lo dejen salirse con la suya. Leí esas frases como quien recupera el aliento de un ahogado. La sala entera parecía contenerse. Pak Ramat caminó hasta la mesa, tomó las hojas y las dejó en un folio que numeró. «Esto será prueba documental», dijo sin alzar la voz. «Necesitaremos testigos que corroboren fechas, recibos que demuestren pagos y, sobre todo, una cadena de custodia que nadie pueda poner en duda». Su voz era la misma que había oído aquel día en nuestra puerta, medida, prudente, orientada a convertir lo que yo había juntado en instrumentos de ley. Mientras los oficiales aseguraban el cuarto y el resto de la casa para evitar la manipulación de evidencia, yo me quedé mirando la fotografía del niño con el dibujo en la mano. Ese dibujo, un garabato que a mis ojos no era sino un corazón torcido, se convirtió en símbolo de la normalidad que se había sustentado sobre una red de mentiras. Pensé por un instante en Bian, en su risa, en su vulnerabilidad, en cuántas cosas inocentes pueden convertirse en piezas de un rompecabezas mayor cuando un adulto decide ocultar la verdad. La investigación inicial no tardó en desplegarse hacia Vera y su casa. Teníamos nombres, ubicaciones y una dirección que aparecía en uno de los sobres. No hubo sorpresa cuando encontré, al llegar, una fachada modesta pero cuidada. Vera abrió la puerta con las manos temblorosas y una mirada que mezclaba miedo y alivio. Me reconoció sin tener que preguntar. En su rostro leí algo que no me permitió ponerla en la categoría fácil de villana. La piel tensada por decisiones forzadas, la mirada de alguien que había actuado en medio de presiones. No era la amo del engaño total, era, en muchos sentidos, también una pieza atrapada. La confrontación pública que se produjo en su sala fue tensa, pero certera. No era una escena de gritos, sino de hechos puestos cara a cara.
Pak Rahmat presentó copias de los recibos que yo había llevado, yuxtaponiéndolos a las anotaciones del cuaderno y a una cadena de transferencias que aparecía en extractos bancarios que habíamos podido obtener por la colaboración de la entidad financiera, gestión que el abogado comenzó a tramitar desde la ciudad. Vera, al verla, cedió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo, él me obligó, pero contó con voz trémula que la relación con Indra no había sido igual desde el primer año, que había habido promesas, manipulación emocional y miedo. Habló de la imposición económica, de cómo ciertas facturas llegaban a su nombre y cómo ella temía oponerse. Su testimonio no la absolvía ni la condenaba. Lo que hizo fue completar el retrato. Mostró una dinámica de dependencia y miedo. Dijo que había ocultado la existencia del niño porque alguien se lo pidió, porque su reconocimiento social podía destruir lo que les había dado de comer para vivir. Sus palabras sonaron humanas y contradictorias, llenas de arrepentimiento y, al mismo tiempo, de la lógica de alguien que había buscado protección fuera de la ley. Los policías acompañaron a Vera a declarar y tomaron copias de sus recibos. Para proteger al menor, se activaron protocolos. Bian fue retirado temporalmente de la escena y derivado a un hogar temporal coordinado por servicios sociales, lejos de cualquier exposición pública. Nadie lo interrogó en presencia de cámaras. Nadie explotó su imagen. Ese procedimiento fue algo en lo que yo, como narradora de todo esto, puse especial énfasis: proteger al niño, porque detrás de las pruebas y los rostros hay vidas que no merecen convertirse en moneda de juicio mediático. La detención de Indra ocurrió 2 días después, en un operativo que nadie esperaba fuera tan sobrio. No fue un espectáculo, fue la consecuencia de papeles y testimonios cruzados. El día que lo buscó la policía, él estaba en su trabajo. No hubo pelea, no hubo escenas cinematográficas, solo el silencio de un hombre que de pronto perdió la certeza de su libertad. Fue escoltado fuera de su casa y llevado al centro de detención, donde por primera vez desde que descubrí las pruebas, vi que las piezas empezaban a corresponder. Cuando lo vi en el juzgado por primera vez, me costó reconocer al hombre que había compartido mi vida. No era el Indra que sonreía en las fotos familiares, era un acusado, con la mirada apagada y la mandíbula apretada. En la sala había familiares, gente del pueblo, Bususi, Vera con el rostro cubierto por una bufanda, y yo intentando mantener la compostura. Pak Rahmat me sentó al lado y me pidió que me limitara a los hechos. Nada emocional, me susurró. Permítenos construir cómo la evidencia encaja. Yo obedecí, aunque mi corazón latía con fuerza. El juicio fue largo. Hubo testigos que hablaron de paquetes entregados en la noche. Hubo registros bancarios que mostraban movimientos a cuentas de terceros. Hubo peritos que verificaron la falsificación de ciertas firmas en documentos que supuestamente autorizaban traslados y ventas de bienes. Nuestro argumento no fue una acusación de maldad abstracta, sino la demostración de una mecánica: administrar el aislamiento, controlar la información, recibir pagos y negar la asistencia. La Fiscalía presentó además un hilo que parecía apuntar hacia la desposesión económica, reportes que evidenciaban cómo el patrimonio de la señora Jariati había sido administrado de tal modo que su accesibilidad quedó restringida. En la defensa, Indra intentó explicar ausencias con trabajo, con trámites, con malentendidos. Dijo que su intención había sido proteger a su familia, que las decisiones se habían tomado en supuesta tutela médica. Sus explicaciones chocaron con facturas, con el diario tembloroso que hablaba de miedo, con mensajes que mostraban que alguien había pedido que se ocultara la realidad de la anciana. El conflicto principal no fue entre pruebas y testimonios, fue entre narrativas. La nuestra mostraba negligencia y manipulación, la otra intentaba retratar acciones justificadas por la preocupación. Vera declaró como testigo colaboradora. Su postura marcó la diferencia. No se limitó a presentar excusas. Aceptó que había participado en el ocultamiento, que había temido por su seguridad y por la del niño, pero también dijo que se había arrepentido y que deseaba colaborar para reparar lo causado. Su testimonio, pese su dolor, cerró grietas en la defensa. Los peritos financieros trazaron los movimientos que explicaban cómo el dinero destinado a medicación y cuidados no siempre había sido usado así. El cuaderno de Jariati, leído en pedazos por la Fiscalía, se convirtió en una de las evidencias más humanas. Palabras pequeñas que describían olvidos, miedos y fechas fueron suficientes para construir el cómo y el cuándo. La sentencia fue lo que se esperaba, tras semanas de audiencias, peritajes y declaraciones.
Indra fue condenado a 15 años por falsificación, despojo y negligencia que, según el tribunal, contribuyeron de manera determinante a la situación que llevó a la muerte de la señora Jariati. Digo según el tribunal porque las palabras judiciales siempre deben ser tomadas con precisión. La condena fue una conclusión legal basada en la evidencia aportada. No busco celebrar la caída de alguien, busco narrar la conclusión de un proceso que, para nosotros, traía la posibilidad de reparación. La devolución de bienes no fue instantánea ni total. Los procesos burocráticos y las apelaciones demoraron el acceso a algunos activos. Sin embargo, la casa en el pueblo quedó bajo custodia provisional y, con el tiempo, las autoridades entregaron la propiedad para su uso con un propósito social. Un acuerdo entre la municipalidad, organizaciones civiles y nosotros determinó que la vivienda se transformara en un espacio comunitario. No fue un cierre frío, fue una decisión deliberada de cambiar el lugar que sirvió como escenario de dolor en un sitio de aprendizaje y encuentro. Durante el proceso hubo momentos en que las emociones se presentaron sin filtro. Bususi, con su hablar pausado, me abrazó en la puerta del juzgado y me dijo: «Hiciste lo que muchos no harían». No fue elogio fácil. Para ella, la justicia era menos una victoria personal y más la recuperación de una dignidad que había sido cercenada. La comunidad también reaccionó en distintas voces. Hubo quienes mostraron agradecimiento, otros que guardaron silencio y unos cuantos que defendían a Indra con la lealtad que solo lazos de años pueden explicar. Todo eso formó parte del paisaje. La parte que más me costó fue la restitución emocional. La casa que ahora pertenece a la comunidad había sido hogar y cámara oculta. Transformarla en biblioteca y centro de apoyo para ancianos fue un acto simbólico y material. Pintamos las paredes de colores cálidos, plantamos un jardín donde antes había una vereda impoluta usada como fachada. El primer día de apertura, sujeté las llaves de la nueva biblioteca entre mis dedos y pensé en la primera vez que había sostenido la llave antigua que abrió la mentira. Había una diferencia esencial. Ahora la llave abría un espacio para todos, no un secreto que beneficiaba a pocos. Buscamos programas para la atención de adultos mayores, en coordinación con organizaciones locales. Llevamos talleres de lectura, sesiones de escucha para quienes vivían con soledad y un pequeño programa de visitas que enseñaba a jóvenes a conversar con mayores. No fueron soluciones mágicas, fueron pasos concretos para que la vulnerabilidad no se convirtiera en invisibilidad otra vez. Además, se dispuso un fondo de asistencia para Bian y para Vera, administrado por organizaciones no gubernamentales y con supervisión del Consejo Local, para que la reparación material no dependiera de las manos desacreditadas del pasado. Vera aceptó, con reservas, participar en el proceso de reparación. No la reivindiqué, tampoco la corroí. La vi en días de lluvia llevando libros a niños que se sentaban en el piso de la nueva biblioteca, y poco a poco, en esas acciones pequeñas, encontré una dimensión que la historia original no me permitía ignorar, que la complejidad humana a veces coloca a personas en papeles que no eligieron plenamente. No justifico la acción, pero sí reconozco que su miedo fue real y que su decisión de colaborar para reparar mostró un atisbo de arrepentimiento que el tribunal valoró en su momento. Con el tiempo, la casa dejó de oler a limpiador barato. Se llenó de voces, risas infantiles, charlas de mujeres mayores tomadas de una taza de té, el raspado de sillas en tardes de lectura. Bususi nos regaló macetas con geranios y los voluntarios del pueblo pintaron murales con mensajes sobre el cuidado y la memoria. Instalamos en la sala principal un rincón con fotografías antiguas del pueblo y una placa dedicada a la memoria de la señora Ariati, un reconocimiento de que el olvido no era una opción y de que la dignidad que faltó podía ser recuperada a través de la acción colectiva. La reparación, sin embargo, no evitó el duelo. A veces en las tardes me sentaba sola en una de las bancas del jardín y pensaba en cómo la vida se había partido. Pensaba en Indra, en lo que significaba amar a quien te traiciona. Pensaba en Ariati y en su voz diminuta en el cuaderno. Pensaba en la posibilidad de que la verdad hubiera salido antes si alguien hubiese tenido valor. No busqué respuestas fáciles. Lo que hice fue construir un lugar para las preguntas y para la compañía. En una de esas tardes, Bususi me trajo una copia de una carta. Era de la vecina que había cuidado la radio de Ariati en sus últimos meses. La carta tenía trazos simples y decía: ella sonreía cuando alguien le leía.
decidimos que la biblioteca tendría un programa de lectura a domicilio para quienes no podían salir. Un gesto pequeño que llevaba el sentido del cuidado hasta donde hace falta. Fue en esa rutina de tareas sencillas donde hallé la mayor reparación. No el castigo en sí, sino la creación de alternativas que reduce la posibilidad de que la misma negligencia se repita. La justicia penal clausuró una etapa, la condena de Indra, la protección de Vera y el alojamiento seguro para Vian. La justicia social, en cambio, fue un proceso que nos implicó a todos, funcionarios, vecinos, voluntarios, abogados. Aprendí que la restitución no es automática ni unilateral. Es un tejido que se arma con tiempo, recursos y la humildad de aceptar que las fallas no residen solo en individuos, sino en sistemas que permiten que la soledad de los ancianos pase desapercibida. Hubo días en los que pensé en dejarlo todo y marcharme. La tentación de renunciar a la ciudad, de borrar las huellas de esa vida con Indra, fue real. Pero la casa en el pueblo me enseñó algo distinto, que el espacio donde ocurrió la injusticia podía convertirse en núcleo de reencuentro. No es lo mismo enfrentar una traición en privado que transformarla en proceso público de responsabilidad y reparación. En ese proceso, mi dolor encontró propósito. Con el tiempo, la gente comenzó a traer objetos, una mantilla tejida, un radio viejo, libros usados. Los asignamos por estanterías, memoria, salud, entretenimiento. En la sección de memoria, colocamos un álbum con fotografías de la señora Jariati, sus recetas y una reproducción de las páginas más claras de su cuaderno. Copias que, con respeto, permitían leer fragmentos sin exponer lo íntimo. Era una manera de preservar su voz sin explotarla. El primer aniversario de la apertura lo celebramos con una pequeña ceremonia. No hubo fiestas ruidosas, hubo lecturas, música suave, y alguien encendió una vela por los que sufrieron en silencio. Vera estuvo, con la mirada baja pero presente. Vian, que ya tenía 3 años, sostuvo un libro de animales y pasó páginas con la curiosidad paciente de los niños. Me acerqué y leí con voz baja un cuento sobre un jardín que renacía después de la tormenta. Cuando terminé, sentí que algo dentro de mí se aflojaba. La tensión que llevaba no desapareció, pero había espacio para respirar. Nunca dejé de preguntarme qué hubiese pasado si hubiéramos visto antes las señales. Fue una pregunta que me acompañó en noches de insomnio. Pero también me hice otra pregunta, más útil. ¿Qué voy a hacer con lo que aprendí? La respuesta llegó en las formas más prácticas. Seguir apoyando programas de cuidado, colaborar con organizaciones que luchan contra el abandono de ancianos y contar esta historia para que otros puedan mirar con más atención. Recibir la noticia de que la sentencia de 15 años no sería la única medida fue un alivio. La orden judicial incluyó la restitución parcial de bienes y la creación de un fondo destinado a programas sociales. No es la panacea, pero permite que el daño no quede en el vacío. El tribunal determinó que ciertos bienes vinculados directamente a la administración de la señora Jariati debían ser destinados a la reparación. Fue una decisión que nos permitió, entre otras cosas, financiar parte de las adaptaciones para la biblioteca y asegurar apoyo a Vian. Aún así, el proceso legal dejó huellas, apelaciones, audiencias, momentos de retroceso cuando una prueba parecía desvanecerse en pernicismos. Aprendí a tener paciencia con el sistema sin perder la exigencia por la verdad. Vi también cómo la comunidad cambió. Vecinos que antes saludaban con distancia, ahora se acercaban con preguntas, con ganas de colaborar. La indiferencia había sido la mejor aliada de la negligencia. La participación ciudadana fue su antídoto. En el plano personal, reconstruir mi vida implicó decisiones dolorosas. Terminar mi matrimonio fue, para muchos, la consecuencia lógica. Para mí fue un proceso de reconstrucción que incluyó aceptar el duelo y comenzar a pensar en el futuro sin la sombra del pasado. No busco reproducir un relato de víctima que se convierte en heroína de manera sencilla. Fui herida, actué, encontré justicia y, sobre todo, no permití que el silencio de una anciana se mantuviera impune. Eso fue un acto de responsabilidad humana antes que épica personal. Años después, al caminar por el jardín que plantamos, recuerdo cómo la llave antigua pesó en mi mano la primera vez. Hoy sostengo otra llave, la que abre la biblioteca. Es ligera, pesa lo que deben pesar las cosas que sirven.
A mi alrededor los niños corren y las mesas se llenan de libros. En la pared hay un mural que dibujamos entre todos, manos que se entrelazan y una frase sencilla: cuidar es memoria. Al cerrar la historia en mi mente hay una lección que me persigue. Las verdaderas heridas de la sociedad aparecen cuando la vulnerabilidad se vuelve invisible. La novela de mi vida con Indra fue una historia de confianza mal depositada. La respuesta que di no fue un acto de venganza, fue una reclamación hacia el respeto a la dignidad humana. Si algo de esto puede servir a alguien, es para agudizar la mirada, para que cuando vean a un anciano aislado, cuando haya paquetes dejados en la noche o excusas que se repiten, no lo asuman todo como rutina. No todo se resolvió con el juicio ni con la biblioteca. Hay días en que la memoria trae espinas, pero hay más días en los que veo a un niño aprender a leer y pienso que de algún modo eso honra a quien ya no está. El gesto de transformar una casa oscura en un lugar donde la gente se reúne a compartir historias es una forma de resistencia contra lo que intentó ocultarse bajo la apariencia de cuidado. Si lo que te compartí te conmovió, compártelo con alguien que pueda necesitar escucharlo. No busco que todos sean investigadores, busco que todos sean vigilantes del cuidado mutuo. Que la historia de Ibu Jariati y de la casa que abrí con una llave antigua sea recordatorio. La verdad puede esconderse tras paredes pintadas y ventanas limpias, pero con pruebas, con testigos y con la decisión de no callar, se puede hacer justicia y sanar, aunque sea paso a paso. Hoy en la biblioteca hay una estantería dedicada a historias como esta: relatos de cuidado, guías de voluntariado, testimonios de reparación. Los voluntarios vienen en las tardes. Vera dirige uno de los talleres de alfabetización para mujeres jóvenes. Bian aprendió a decir mi nombre en voz alta sin que suene triste. Lo dice con naturalidad de quien tiene libros y juegos. La llave que encontré abrió de verdad más que una puerta. Abrió un camino hacia la justicia y hacia una forma de reparación que nos implicó a todos. Y aunque la sombra de lo pasado nunca desaparezca por completo, la casa ahora respira otra clase de vida, una que se preocupa por el otro, que escucha, que actúa con herramientas legales y con calor humano. Esa es, sin duda, la reparación que la señora Jariati merecía y que por fin conseguimos empezar a construir. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te tocó, compártela y apoya causas locales que protejan a los ancianos en tu comunidad. La verdad necesita manos dispuestas a sostenerla.